Y para comentar sobre la visita del presidente Enrique Peña Nieto a la Casa Blanca nos acompaña el senador Manuel Bartlett, del opositor Partido del Trabajo, al quien le damos la bienvenida. Muy buenas noches, senador. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Patricia? Al contrario, muchas gracias a ustedes. ¿Cuál cree usted que fue el principal objetivo de esta visita del presidente mexicano a Barack Obama? Bueno, el objetivo es muy general porque es una entrevista que no aporta nada nuevo. Lo que el presidente Obama dice en su declaración de prensa, en su intervención, es lo mismo que ya le hemos oído en 2 o 3 intervenciones anteriores. Él subraya la importancia de México como vecino y socio de los Estados Unidos, subraya las reformas estructurales que se refieren a la reforma del petróleo, la desnacionalización del petróleo, y toca desde luego el asunto de esta tragedia espantosa que ha recorrido el mundo del secuestro y desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. No hay una novedad al respecto. Habría que ver la importancia que tiene obviamente una entrevista del presidente de México con el presidente de los Estados Unidos, siempre es importante, pero habría que colocar esta entrevista en la situación en que se encuentra Peña Nieto en México, que eso simplemente no se plantea sino en el ambiente general. Peña Nieto está sufriendo una crisis política profunda, una crisis política que le ha quitado legitimidad y desde luego autoridad moral. No es nada más esta explosión de indignación por esta desaparición que está sin aclaración y sin respuestas creíbles, sino todo el entorno, la cuestión de un fusilamiento ilegal del ejército a personas indefensas, la inseguridad general, el fracaso del trabajo de seguridad en Michoacán, por ejemplo, que lo ha tomado directamente el presidente, de manera que estamos viviendo una crisis política grave. Ahora, hoy mismo, aquí a las afueras de la oficina de CNN en Paseo de la Reforma, han desfilado miles de enfermeras pidiendo la salida de Peña Nieto. Sí, crecen los pedidos para que renuncie, por supuesto, por parte de grupos opositores, por parte de grupos que lo critican. ¿Hay consenso en el Congreso para la aprobación de estas reformas constitucionales que pretenden combatir el crimen organizado, presentadas en noviembre del año pasado? No hay consenso. La declaración de los 2 partidos que han estado votando junto a Peña Nieto, el PAN y el PRD, manifestaron desde que se presentó esa iniciativa de reforma constitucional su desagrado con ella y su peligrosidad. No han tenido ningún efecto en la opinión pública nacional. No se considera que esta reforma constitucional resuelva los problemas que están demandándole a Peña Nieto, que son seguridad real, justicia, combate real a la corrupción por problemas que ha tenido la propia Casa Presidencial. Y esta propuesta es una vieja práctica que están llevando a cabo el ejército en los estados, que consiste en la desaparición de las policías municipales, lo cual se considera como un grave peligro y una centralización de la fuerza física en manos ya no solo de los gobernadores, sino del propio presidente de la República, lo cual nos llevaría, y esta es la gran preocupación, al establecimiento de un estado policíaco militar que no conviene al país de ninguna manera. Bueno, algo también que le criticaron mucho al anterior gobierno de Felipe Calderón. Senador, ¿qué propone la oposición? ¿Cómo combatir el crimen? ¿Cómo combatir la impunidad? ¿Es un problema de decisión política del gobierno, de falta de recursos? ¿Cuál es el problema? ¿Qué hay que hacer? No es un problema de falta de recursos. Están hablando de los miles de millones que han aportado en el plan Mérida, que es una repetición del plan Colombia, y no han resuelto nada. Si hay una presencia permanente de todas las agencias norteamericanas aquí y tampoco ha pasado nada. Porque no es el tipo de lucha. El problema que tiene México es de un empobrecimiento generalizado. El problema que tiene México es que los jóvenes y la gente no tiene empleo.
más de la mitad de la población está calificada como en pobreza, en grave pobreza y otro tanto en pobreza extrema. No crece el país con el modelo económico que se tiene. Y por tanto hay una razón social, hay una efervescencia en todos lados que se traduce en desorden, no solamente en la cuestión del narcotráfico, que es algo terrible y lo sigue siendo, sino en el crimen generalizado y en lo que se llama un Estado fallido, porque no se atienden los problemas reales. Y la demanda ahorita, lo que está creciendo en las calles, hoy mismo, repito, aquí enfrente de esta oficina, es que el gobierno no tiene una respuesta ni a la desaparición de los estudiantes, porque presenta versiones que la gente no cree, a que estén exigiendo que se investigue a las fuerzas federales, porque el presidente dice, Peña Nieto dice que es un problema de los municipios, y es falso. Quien tiene las funciones de seguridad nacional es el presidente de la República y el Poder Ejecutivo Federal. Y no se ha investigado la acción del ejército en Guerrero, no se ha investigado la acción de las policías federales, y entonces hay una idea de que claramente el presidente quiere echar todo a los municipios y dar los municipios son los culpables, cuando la responsabilidad es del gobierno federal. Constitucionalmente es el que tiene el ejército, es el que tiene la fuerza física, la capacidad de investigación, la inteligencia, y no se puede salir y decir, bueno, es que saben, los municipios son los que están muy mal y vamos a establecer una reforma constitucional que elimine las policías en los municipios, que son la estructura básica del gobierno mexicano, y que nos llevaría a una destrucción más del Estado y a su incapacidad de atacar un problema, porque políticamente no tendría los pies en el suelo al debilitar a los municipios del país. El Human Rights Watch hablaba. Yo repito. Sí, dígame, senador. Así es. No, así es. Human Rights Watch dice lo que estoy yo diciendo, ¿no? Hay una violación constante de derechos humanos por el ejército, por las policías. Bueno, la desaparición de estos jóvenes es parte de este esquema en que se dice es el Estado el culpable de lo que ha pasado. Y la creciente impunidad es lo que destacan, que no hay resultados en investigaciones, hay una creación de un organismo para investigar las desapariciones por parte de las autoridades, de las Fuerzas Armadas, pero a ese grupo se le redujo el presupuesto y no ha habido ninguna condena. La gente demanda mayor investigación a las autoridades de más alto nivel por encima de los municipios, en el caso de Iguala, en el caso de Guerrero, o la gente no cree la versión de que los jóvenes, los 43 estudiantes que desaparecieron allí, fueron a parar a este río local y fueron incinerados en un basurero. ¿En dónde está la demanda ciudadana? La demanda está en la verdad. Si no se cree en estas respuestas del presidente, son inverosímiles, no se averigua al gobierno federal y sus instituciones y se manda a todos los municipios. Eso es una burla a la población. Por eso en el Congreso eso se quedó ahí pendiente. Pero el problema es mucho más grave. El problema es un desgobierno, una falta de atención a los intereses nacionales, una visión de un gobierno que está orientado a los grandes negocios, a grandes programas de inversiones, ¿verdad?, cuando no atiende a la esencia, que es el problema de la descomposición social. Un gobierno que no atiende a la mitad de su población en pobreza, ¿verdad?, y que deja a su población sin capacidad de desarrollarse, pues no está gobernado para los demás. Y esta es la sensación general. Han desfilado miles y miles de gentes en México, estudiantes, jóvenes, sociedades civiles, pidiendo la salida del Peña, porque está en una crisis, ha perdido legitimidad. En materia también de corrupción están afectados personalmente. Es una situación muy, muy grave, que no se resuelve con la desaparición de las policías. No se desaparece con más dinero y más armas que han causado más daño que otra cosa. No se resuelve militarizando el país. No se resuelve convirtiendo a las policías en cuerpos paramilitares. Se resuelve con políticas sociales, con preocupación de la distribución del ingreso. La concentración de los recursos en México es pavorosamente limitada a unos cuantos y cada día peor. Y todo esto se da en un ambiente de mentiras,
de manipulación de los medios de comunicación, la vinculación con las televisoras, que dan la imagen en el país de algo falso. Entonces la gente sale y que exige, queremos verdad, queremos la verdad, ¿qué pasó? No creemos eso que pasó, no están diciendo lo que está pasando. Las soluciones que plantea el presidente son inocuas. Ahora, ayer salió en la televisión otra vez, sí, y sin decir nada, no hay respuestas. Ahora, senador, cuando el presidente propone esta reforma constitucional que parece ser, según el gobierno, la solución a estos problemas de criminalidad, y usted me dice que no hay consenso, ¿se van a aprobar? ¿No se van a aprobar? Porque obviamente hay un consenso en lo que hemos visto hasta ahora en la aprobación de las grandes reformas que presentó el presidente. Sí. Así que es posible que en este caso no se apruebe. Ese es precisamente uno de los graves problemas. Sí, en efecto, en el Congreso tiene mayoría Peña Nieto, mayoría formada por la derecha, la izquierda y el PRI en un conciliábulo, un llamado Pacto por México. Y han realizado reformas constitucionales delicadísimas, entre ellas la desnacionalización del petróleo, la educación pública, una ley del trabajo, en fin, reformas a los artículos constitucionales más importantes y más delicados sin ninguna consulta al pueblo. Era con esta mayoría de este pacto que lograron, que son las élites, que es realmente una oligarquía la integrada ahí, con esta mayoría que inclusive cuenta con el PRD, que es la izquierda, han aprobado cosas muy graves. Yo le puedo decir a usted que el 60 y tantos % de la población está en desacuerdo con la reforma energética, por lo que sea, no se consultó. Se reformó la ley para que hubiera y la Constitución, para que hubiera una posibilidad de una consulta directa a la población, la democracia directa. Recuerdo. Se pidieron que se presentaran miles de firmas, bueno, se presentaron millones de firmas, y la Suprema Corte, que ha estado actuando vinculada al poder y no al derecho, negó la consulta. Al negar la consulta, habiéndose presentado millones de firmas, ¿verdad? Se niega la consulta, entonces todas esas reformas están inconsultas. Claro, de manera que ha habido una presión permanente a toda participación democrática. Entiendo. Y luego la corrupción en la propia Casa Presidencial ha creado una profunda crisis en la que está Peña Nieto, que no se refleja en la entrevista con el presidente Obama, una que ha perdido legitimidad sin duda alguna y ha perdido autoridad moral. Senador, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, un saludo muy afectuoso a CNN. Gracias nuevamente. Muy buenas noches. El senador del Partido del Trabajo, Manuel Barlet, el opositor Manuel Barlet, hablándonos desde la Ciudad de México.